Por ahí estoy haciendo entrar a todos. Buenas tardes, chicos. Les pido por favor que a medida que vayan entrando, vayan desactivando los micrófonos. Vamos a esperar un minutito, Gustavo, porque que entre la mayoría, si no, no nos dejan comenzar. Buenas tardes, chicos. Vamos a esperar un minutito a que ingresen el resto de sus compañeros y comenzamos la clase con el contador Villar. Él va a hacer una introducción teórica de activos biológicos y a continuación desarrollo práctico. O lo vamos desarrollando, ya vamos viendo. Bueno. Bueno, Gustavo, si querés, arranca, yo voy a ir activando los chicos que vayan entrando, ¿te parece? Bueno, tengo la RT46, si querés la comparto, así vas explicando como vos quieras. No sé, capaz que sea, por ahí complique un poco el objeto. Voy comentando si por ahí vos considerás hacer un vistazo, pero bueno, hola chicos, arranco entonces Aldo y vamos bien. Buenas tardes. El tema que nos toca, activos biológicos, es uno de los temas de mayores alternativas y de mayores cosas nuevas que han ido apareciendo. Nosotros tenemos una RT22 que nos da los lineamientos para este tipo de activos y por ahí esta norma que tuvo modificaciones, trajo una norma internacional, una NIF, que hablaba sobre el tema, y le hicimos modificaciones y a la vez fuimos haciéndole agregados propios de nuestra federación
y así tenemos la RT22 vigente hoy día. Si por ello alguno tiene ganas, verá en la parte con mayor profundidad la RT, la norma internacional, la número 41, que hablaba más desde un punto de vista de una visión agrícola de este tema, y nosotros hemos adoptado algunas cosas y hemos tratado de, hablo en plural, por supuesto, uno no forma parte de eso, pero nuestra federación o los profesionales que trabajan en esto, y a la vez los profesionales consultados, porque se recuerdan cómo se armaba una norma contable, han ido aportando ideas y se ha tratado de hacer una resolución técnica lo más cercana a los casos posibles. Pero tiene, después fue modificada por la RT 46, y bueno, tiene, que es una norma también de nuestro país, y ahora tenemos una RT 22 modificada que está acercándose a la temática, pero con algunos problemas que si, no problemas, sino que ustedes como alumnos, si a esta norma no la miran y la estudian con, con, algunos, con algunas condiciones antes de arrancar, van a toparse con algunas situaciones que por ahí no les va a ser de fácil entendimiento. Nosotros tenemos una norma que, por supuesto, crea un nuevo rubro, que son los activos biológicos. Un rubro que en la exposición iría, por lo menos en la propuesta, iría debajo de bienes de cambio. Aparece un nuevo rubro que tiene, por supuesto, un nuevo contenido. Y ahí es donde empezamos con algunas situaciones que todavía están, digamos, medias grises, y a medida que la profesión va agarrando experiencia, van modificándola. Nosotros, casualmente, en el práctico que vemos, van a notar que nos metemos con la parte más, digamos, distanciada del concepto, porque nosotros estamos hablando de conceptos agrícolas o de actividades agrícolas que no todas, por eso ya si se puede y nos da el tiempo y la posibilidad para no complicarlos tampoco por respecto al práctico, pero para que vamos entendiendo algunas cosas. Una actividad biológica, que bueno, ya supongo que el concepto, sabemos que hay un crecimiento natural, donde el hombre interviene a los efectos de darle a este crecimiento beneficios económicos, porque ya sabemos que algunas actividades o algunas plantas o algunos animales crecen igual. Entonces, cuando ya le da un enfoque económico, un objetivo económico, interviene y realiza una serie de operaciones, y por supuesto requiere después una contabilización, todo eso, y ahí es donde aparecemos nosotros y intentamos ser lo más coherentes posible. ¿Qué nos sucede? En el activo biológico desde el punto de vista agrícola, que es justo lo que vemos, porque vemos una cementera a la que se va activando costos, en principio creo que no nos traería problema entender que hay un proceso en donde yo incurro en gastos, ya sea para preparar la tierra, semilla, agroquímico, ingeniero agroquímico, ingeniero químico, perdón, ¿cómo se llama el ingeniero que trabaja en la agricultura? Bueno, ingeniero agrónomo. Agrónomo. Bueno, y incurrimos
una serie de costos que creo que no nos trae mayor problema saber que los vamos activando, porque vamos a ir en un proceso de crecimiento de un activo. Pero hasta ahí, lo único que hacemos es incrementar el costo de un activo como podría ser cualquier activo, porque yo podría hacer la fabricación de mesa y estaría en la misma situación, estaría acumulando costos en una cuenta que nosotros la llamamos cementera, pero que podría ser producto o mesa en proceso, cualquier cosa. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En que hay un crecimiento natural que justo en el caso de la situación agrícola, la medición, como el práctico que lo estamos viendo, la vamos a realizar cuando casualmente ya no es activo biológico. Porque cuando nosotros llegamos a hacer todos los costos y obtenemos el producto agropecuario, que como en el caso sería la soja, cuando ya es soja ya no es activo biológico, ya dejó de crecer y salió de ese concepto para hacer un bien de cambio. Y nosotros encontramos, ya verán que la norma dice que evaluemos cuando encontremos un valor que sea razonable y esté respaldado por alguna documentación para que nosotros podamos contablemente darle un valor. Entonces, mientras crece la soja y se produce todo este crecimiento natural, no hay ningún valor en la soja, reitero, ningún valor que me permita a mí contabilizar nada, y eso se adjunta y eso también está relacionado con los procesos cortos que tiene la agricultura en su ciclo de producción. Y entonces cuando nosotros valuamos, encontramos un valor, pero el valor no es de la planta de soja, es de la soja ya de la tonelada de soja es donde encontramos un mercado y casualmente en ese momento ya no es un activo biológico, sino que es un producto agropecuario. Ya forma parte de bienes de cambio, ni siquiera está en activo biológico. Entonces, si nosotros nos quedamos con esa idea, se nos va a hacer difícil, si nos quedamos, quiero decir, con la idea solamente de la parte agrícola, se nos va a hacer difícil entender la RT22. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de que después evaluamos al valor que tiene un mercado activo, y fíjense que si yo me quedo en ese lugar, casi estoy hablando del valor neto de realización que usábamos antes. Pero acá se llama distinto. Es un valor razonable menos gastos en el producto, en el punto de venta. Bien, ahora, ¿por qué digo que nos quedamos en eso nomás? Porque la norma está apuntando, y les agrego una cosita más. Esta norma habla de que ese mayor valor o ese crecimiento natural tiene una denominación y para nosotros tiene un nombre que es el ingreso por producción. Y el ingreso por producción o esa producción que lo denomina es el crecimiento natural que tuvo, pero en el caso de los productos agrícolas, nosotros, el proceso se culminó y nosotros hacemos la cosecha y entre que en ese momento se produce este producto agropecuario y ya es un bien de cambio, obtenemos recién el valor de mercado. Pero entre que está la soja en la plantita y la terminamos sacando y es una tonelada de soja con un valor en un mercado activo, se producen otros costos que no podríamos cargarlo a la cementera porque la cementera ya no existe, porque ya ese ya no es un activo biológico. Y entonces aparece esta posibilidad de que en el mercado activo nosotros deduzcamos algunos otros gastos, como sobre todo ya van a ver es el flete. No obstante, podrían aparecer otros costos entre la cementera y la cosecha. No obstante no ser un activo biológico, las normas nos permitirían que también lo tomemos como formando parte de la cementera.
Entonces, fíjense en que hay una complicación acá casualmente con el tema agrícola. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo podemos evaluar, ya está muerto el activo biológico. Y ese ingreso por producción de que hablábamos, que dice la norma, es cuando está vivo. Entonces, ¿por qué les decía que no nos limitemos a la agricultura? Porque esto está bastante más referido o en igual porcentaje a lo que sería el activo vivo. ¿Cuál sería? Los animales. Entonces, cuando yo tengo los animales, sí puedo llegar a tener un crecimiento de animales desde pequeñitos y empiezo a incursionar en costos y posiblemente encuentre un valor de mercado para alguna categoría, por ejemplo, de los bovinos, alguna categoría en donde el animal sigue vivo y a la vez yo lo puedo evaluar y puedo medir el ingreso por producción y sigue siendo un activo biológico. No sé si se entiende la diferencia. Entonces, hay que tener esa mirada un poco amplia para estudiar la norma, porque si no, no vamos a entender algunos conceptos. Entonces, va a haber situaciones en donde, fíjense en que en el caso de los animales, casualmente la etapa de faena, que es cuando deja de ser un activo biológico, no forma parte del proceso de activo biológico, porque ya no es activo biológico, porque ya es otra cosa. El activo biológico es hasta que estuvo en condiciones de ser vendido. ¿Qué sucede? Ese es el trabajo del frigorífico, donde hace la parte operatoria casi industrial de segregación o de desagregación del animal. Pero mientras es vivo y toda la etapa es lo que medimos como activos biológicos. Entonces, hay que tener una miradita un poquito más amplia que lo que es este práctico para poder entenderlo, a entender la norma. Fíjense en que la norma hace separaciones que hay que meterse un poquito más para entender por qué. Porque nosotros tenemos los toros reproductores, por ejemplo, siguen perteneciendo al activo biológico. No obstante, por eso le digo, podrían entrar en una parte de la definición. ¿Por qué? Porque no obstante no tener un crecimiento ya y estar ya en condiciones de desarrollar su actividad, que es la de prestar servicio, el toro sigue quedando en el activo biológico. Lo mismo nos pasa con la vaca lechera. Se mantienen en activos biológicos y ya están en condiciones de producir y entonces son hasta en cierta manera amortizables si tenemos en cuenta que hay periodos de tiempo en donde la vaca puede dar leche o ser servida y lo mismo pasa con los toros reproductores que tienen límite. Entonces, y fíjense en que por otro lado, en la dirección a la norma a que todas las plantaciones donde hay plantas los naranjos, las plantas de manzana, pasen a bienes de uso. ¿Por qué? Y sean amortizadas. No obstante, la planta del naranjo tiene un proceso de crecimiento que al principio es un activo biológico, hasta que está en condiciones de ya desarrollar o dar frutos. Entonces, hasta ahí es un activo biológico. Cuando empieza a dar frutos, nosotros ya obtenemos el fruto tiene un valor y la planta pasa a ser un bien de uso. Entonces, y tenemos una serie de situaciones, fíjense en que si nosotros, la vaca lechera va adquiriendo, se va haciendo señorita, se hace señora y va teniendo valores en el mercado. Cuando nosotros la destinamos a hacer una vaca lechera, ya deja de tener un valor en el mercado porque no es un bien que se va a consumir o se va a faenar, y entonces aparece el producto final, la leche, pero en ese caso la leche no es como la soja que me mide, no obstante poder tener un mercado, la leche no me mide un valor del activo biológico. El activo biológico está medido en otro formato, en el crecimiento del animal en el mercado activo.
La leche tendrá su valor y será un bien de cambio. ¿Qué nos produce algunas dudas? Por ejemplo, la oveja, porque la oveja viene produciendo y hay un momento en donde está en condiciones de producir la lana que es la que se le saca. Entonces la lana, pero la lana tiene un mercado activo y no así la oveja como señora oveja ya. No sé si se entiende. Entonces, hay una serie de conceptos que ustedes tienen que tener en cuenta de la gran variedad que hay en esto y que se ha intentado circunscribir a una sola RT que seguramente tendrá una serie de modificaciones a medida que agarremos experiencia en las distintas profesionales en cada área y se pueda ir ampliando. Si no tenemos esta visión, van a leer la norma, no van a entender de qué estamos hablando. La norma habla, por ejemplo, de procedimiento de evaluación. Dice, podría tener bienes que tienen un mercado activo. Y yo así frío, bienes que tienen un mercado activo. Está bien, en el caso nuestro sacamos la soja se hizo un producto agropecuario y tiene un mercado activo, pero la soja. Y nosotros aceptamos que ahí cometemos cierto, no es error, pero cierto, esforzamos un poquito a tomar el valor del mercado activo para decir, ese es el ingreso de producción. Cuando la norma decía el ingreso de producción es cuando están vivos. Y nosotros aceptamos que en la parte de producción de agrícola, fíjense que nosotros nos metemos con no sé, el tabaco. El tabaco tiene todo el crecimiento mientras es la planta. Y nosotros vamos a tomar el valor cuando ya está con todo el proceso listo para ser vendido en el mercado, como la cámara de tabaco, que me da el valor. Pero y todos los costos anteriores, y ahí ya no es la planta. Estamos hablando ya del tabaco ya con un proceso de disecado y una serie de gastos adicionales. Entonces, usamos en la parte agrícola, fíjense en que casi lo que nosotros denominamos el valor neto de realización. Pero siguiendo en esto de que estamos dentro de un activo biológico, vamos a usar el valor razonable menos gasto en el punto de venta. ¿Cuál es la diferencia? Y que el valor razonable menos gasto del punto de venta acepta otros costos que no incluyen en el valor neto de realización, cuando se acuerdan que lo único que estábamos era por una posible comisión de un agente de bolsa o algún tipo de gastos en el comisionista o un intermediario. Entonces, en este formato, reitero, va a aparecer un ingreso por producción que nos trae algunos inconvenientes, porque van a ver que el práctico, por supuesto, lo simplifica un poco, porque el ingreso por producción no es el resultado. El ingreso de producción es el nuevo valor que tiene la soja. Y nosotros, para poder sacar el crecimiento natural, le tenemos que restar el costo, que es un costo, el costo de la sementera, que normalmente tendría que estar a su costo de reposición al momento que se hace. ¿Qué nos sucede? ¿Qué otras dudas aparecen? Si la vaca que era señorita se hace señora, posiblemente tenga un nuevo valor en un mercado activo. Ahora bien, se produce ese nuevo valor y me produce un ingreso por producción, porque hay una nueva valorización de la vaca. Ahora bien, ese ingreso por producción debería restársele los costos que ha producido ese crecimiento de señorita a señora, y entonces me saldría un resultado en el estado de resultado. Entonces todavía produce algunas dudas esta situación, que están, por supuesto, dudas a nuestro nivel. Posiblemente gente que ya está más estudiosa del tema quizás tenga la respuesta. Nosotros no nos metemos tan profundamente, pero reitero, ustedes deben tener una visión un poquito más amplia para estudiar el tema. Caso contrario, se le va a hacer cuesta arriba entender la RT22, porque es un compendio de una serie de situaciones
que se producen, y si ustedes no abren un poquito los ojos, no la van a entender. Imagínense la producción de uva. Entonces nosotros tenemos todo varios procesos. Tenemos la parra, hasta que se hace parra, tiene costo y hay un crecimiento natural. Y después tenemos el crecimiento natural desde que es parra hasta que sale la uva, que es un proceso, un ciclo. Y después separamos la uva, esa uva tiene también posiblemente otro proceso, porque lo hacen vino. Todo eso, ¿hasta dónde era un activo biológico? ¿En qué momento pasó a ser un bien de uso? No obstante, sigue produciendo un mayor valor, porque la uva es un producto biológico. No obstante, ya hubo un costo en la parra. Yo ya la tengo a la parra. Eso tuvo un valor y un crecimiento y tuvo un ingreso por producción. Después produce la uva. Entonces, ahí la uva también tiene un valor. Pero yo no puedo quedarme solamente con el valor de la uva, con el mercado activo del valor de la uva, para decir es el valor de toda la parra. No, no, no. Hubo una serie de gastos, de preparación, de todo eso anterior, donde yo ya hice una contabilidad. Y después sigo con el activo biológico. Pero no, fíjense en el razonamiento que hace rato les decía, no obstante, a todas estas plantaciones que son de cítricos y cosas agrícolas, a la plantación, porque no estamos hablando de la plantita de la soja, la plantita de soja se desaparece, estamos hablando de las otras plantaciones, se las manda a bienes de uso. Entonces, hay que tener cuidado cómo lo vamos estudiando y, por supuesto, cómo vamos evaluando. Nosotros, fíjense en que nosotros tenemos el gran problema, no el gran problema, sino la gran novedad, para ustedes por lo menos, es que aparece un ingreso por producción que es un nuevo valor que tiene y que intenta medir el crecimiento natural del activo biológico. Posteriormente, cuando hablamos de producto agropecuario, como ustedes verán en el práctico, ya estamos hablando de un bien de cambio, que no obstante le seguimos llamando valor razonable menos gastos, porque la norma ha hecho una similitud con el activo biológico respecto al agrícola, pero ese ya es un bien de cambio, en donde podría ser un valor corriente el valor neto de realización. ¿Cuál es la diferencia? Reitero, es un poco más amplio los gastos que yo puedo deducir. Fíjense que no está mal, porque si yo tengo gastos de cosecha y de una serie de situaciones que se me producen ahí hasta que, fíjense que yo, no sé, saco la soja, hay un gasto ahí en recolección, después hay que embolsarla, después hay que ponerla, hay que ponerle nombre, entonces lo que generalmente ahí hay todo un gasto y ya no es biológico, porque ya es la soja en tonelada. No obstante, dijimos, lo vamos a aceptar como que sigue siendo y formando parte del activo biológico. Y después viene el transporte al mercado de activo donde la vamos a vender. Entonces ahí hay un margen, o bien este costo yo lo pongo como formando parte de la sementera, o lo pongo como deduciendo en el valor razonable menos los gastos necesarios del punto de venta. Entonces, en algunos casos verán que ese transporte, ese gasto de transportar el producto agropecuario, lo deducimos, pero siempre desde el punto de vista agrícola y respetando esto de que vamos a aceptar que el producto agrícola sigue el curso del activo biológico, que en realidad pasa un poco más por los animales que van creciendo. Bueno, yo no le daría más cosas ahí, por supuesto quedamos a disposición de ustedes en las preguntas, pero si querés vamos agregándole algunas cositas cuando desarrolle Aldo, si te parece. Dale, listo. Bueno, fue claro y conciso. Yo rescato lo que dijo el contador Villar, es que estamos ante un tema nuevo
no heredado, porque fue de elaboración también de Argentina, pero que se trató de adaptar la norma argentina, la RT22 modificada por la RT46, de resoluciones internacionales, ¿no es cierto?, que está dictando el IASBI. O sea, nosotros adaptamos lo que se ve a nivel internacional a nivel local, porque ustedes tengan en cuenta de que si son empresas internacionales, los balances tienen que presentar de acuerdo a normas internacionales, ¿verdad? Bueno, pero me quiero quedar con eso, que ustedes tienen que tomarlas con pinza y ser de mente abierta, como dicen a leer la RT22. Yo no sé quién está con el micrófono abierto, yo le pediría por favor que lo cierre, porque yo tengo retorno, como dicen los locutores, y vamos a la presentación del práctico. ¿A dónde estás? Ramón, ahí se está viendo cómo se abre la planilla. Se está viendo bien, Aldo. Se está abriendo el Excel. Ok. Bueno, vamos a ver el planteo entonces inicial. Esta es una empresa agrícola, ¿verdad?, que es el Yuyo S.A., que se dedica exclusivamente a la actividad agrícola, destinando toda su producción al cultivo oleaginoso de la soja, o el poroto soja, cuyo ciclo de producción se inicia en el mes de noviembre, culminando en el mes de mayo. Esto quisiera hacer un pequeño paréntesis nada más. Ustedes van a ver cuando ya sean profesionales que la mayoría de las empresas agropecuarias, sobre todo las agrícolas, suelen tener el cierre de balance al 30 de junio y no al 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque el ciclo biológico de casi la mayoría de los productos agropecuarios comienzan a partir del mes de julio, ¿sí? El mes de julio o a más tardar agosto, con la remoción de la tierra, la preparación de la tierra, ¿sí? Con el sembrado, en septiembre, en octubre, en noviembre, luego de un periodo de gestación que más o menos siempre son 3 meses, 4 meses, ¿sí? La cosecha siempre está a fines de enero, marzo, febrero, marzo. Y la totalidad del cierre del negocio agropecuario termina en el mes de mayo, cuando vienen los primeros fríos, acá hablando en el hemisferio sur, por supuesto. Entonces, si ustedes cierran balance el 31 de diciembre, por ahí se les dificulta a los contadores sobre todo, hacer los balances. ¿Por qué? Porque no tienen el negocio terminado agropecuario. Si ustedes hacen el cierre de balance el 31 del 12, si ustedes cultivan tabaco, tienen tabaco todavía en pie, capaz que han recogido parte de las hojas, pero les han quedado las hojas de penacho, o bien tienen todavía para hacer una siembra tardía, ¿sí? Si han sembrado, por ejemplo, los primeros días de diciembre, los agarra con la plantación en pie, ¿verdad? Y si es en el poroto de soja también, porque el poroto de soja yo lo siembro después de las primeras lluvias. El poroto de soja se siembra casi toda la parte este de Salta, todo lo que es Joaquín B. González, Anta, donde no hay zonas de riego, sino que se siembra con las primeras lluvias que caen, y esas generalmente son en noviembre o en diciembre. Entonces ahí se siembra y recién se produce la cosecha a partir del mes de marzo. Eso puede variar. Entonces ustedes van a ver que casi siempre las empresas agrícolas cierran su balance al 30 de junio. No es antojadizo, sino que para poder cerrar todo el ciclo económico, que es naturalmente se da de esta forma en el hemisferio sur. En el hemisferio norte, por supuesto que la situación es al revés. Allá en diciembre es en pleno invierno y los primeros
avatares, ¿no es cierto?, de cultivar la tierra comienza en marzo, y las cosechas se hacen hasta julio y en agosto, que es verano allá. Acá, bueno, es el ciclo al revés. Aclaración aparte, decimos que la ubicación del establecimiento está en Apolinario, el departamento de Antas. La empresa cierra su ejercicio económico el 30 de junio de cada año. La producción obtenida en el mes de mayo del X1 fue de 1.200 toneladas. Por favor, yo les pido cierren los micrófonos, no sé quién tiene el micrófono abierto. Y lamentablemente no lo puedo cerrar yo desde acá. Bueno, ahí parece que funciona. Datos adicionales. Bueno, ya tenemos el primer dato, que en mayo, la producción obtenida en mayo fue de 1.200 toneladas. La cotización de la tonelada en Puerto Rosario, mayo del X1, es de 9.360 pesos la tonelada. Cuando habló Gustavo ahí de mercados activos, se refiere a mercados donde se produce el precio por un aglutinamiento o una atomización de vendedores y compradores, donde surge la cotización de un producto, ¿sí? Un valor de realización, un valor corriente de realización, que es un valor corriente de salida, no es un costo de reposición o un costo de reproducción como estuvimos viendo hasta ahora. Y del mercado más cercano, dice la resolución técnica, o del mercado donde se va a producir la venta futura. En este caso, como estamos en Salta, nuestro mercado más cercano es el puerto de Rosario. Entonces tenemos que ir a buscar nuestro precio de realización de esa futura venta en el mercado de Rosario. El mercado de Rosario en el mes de mayo, la tonelada de soja estaba cotizada en 9.360 pesos. Luego nos dicen, siguiendo los datos, ¿verdad? Nos dicen el costo de producción de la tonelada de soja es de 3.744. ¿Cuál fue el costo de producción? El contador Villa se refería, cuando ustedes lo escucharon, a lo que es la cementera. Cuando nosotros trabajamos como costo de producción en el práctico anterior ¿se acuerdan de los elementos eléctricos que teníamos mano de obra, materia prima, mano de obra y gasto de fabricación? En la producción de la soja tenemos a su vez la mano de obra, ¿sí? Tenemos los gastos indirectos de fabricación, de producción, perdón, y la materia prima. ¿La materia prima cuál es? Y las semillas, ¿sí? Las semillas de soja. Pero ustedes no se olviden que tenemos también costos que van metidos dentro de lo que es la producción de soja, como es la preparación de la tierra, los agroquímicos, ¿sí? El personal que elabora la tierra, los pesticidas, ¿verdad? Que van protegiendo a la planta de todo lo que puede llegar a afectarla, ¿sí? De los ingenieros agrónomos que van midiendo que la soja tenga la correcta cantidad de agua, ¿sí? Todos esos costos me va sumando a una cuenta que nosotros le llamamos cementera, y que acá está resumido en el costo de producción. Bueno, todo eso, la soja, la preparación de la tierra y todo lo que es la mano de obra que implica esta producción, es de 3.744 pesos la tonelada. Luego, una vez que nosotros cosechemos, ¿verdad?, la soja, el combustible también es un elemento muy importante, que me olvidé de decirlo dentro del costo de producción. Una vez que tenemos ya la cosecha del poroto soja, le tenemos que sumar el costo de transporte o el acondicionamiento por tonelada, que es lo que dijo el contador Gustavo. Aparte de recoger el producto, hay que facilitarlo, embolsarlo, ¿verdad?, o asilarlo de manera tal que este producto se conserve en las condiciones necesarias para ser exportado, y eso tiene un costo de 1.950 pesos la tonelada. Luego que ya transportamos la soja hacia el puerto, en este caso el puerto de Rosario, tenemos otros gastos adicionales que acá están resumidos en dos nada más, que son los gastos estimados en el punto de venta, que es la comisión del contrato de granos de Rosario, el 2%, y que es un gasto necesario.
porque el productor por sí solo no es que hace el contrato a exterior y lo vende, sino que necesita de un trader, que son empresas que se dedican a vincular, ¿no es cierto?, al comprador con el vendedor y que se encarga de todo lo que es la exportación, las cartas de crédito y una serie de papeles que a mí se me escapan en estos momentos, que son necesarios para poder exportar, y que hay empresas que se dedican directamente a este tipo de trabajo. Por supuesto, como es su trabajo, ellos cobran una comisión sobre la cantidad de toneladas que se va a exportar y que ya tiene un precio fijado. Entonces, en este caso, la comisión del contrato de venta es del 2%, el impuesto a los sellos sobre el contrato de venta, que también es un gasto necesario, es el 1,2%. Por lo tanto, la cotización de la... No, perdón, no es por lo tanto. Entonces, esto es un gasto, es un gasto estimado en el punto de venta. Por aparte, todos estos gastos que acabo de decir sucede en el mes de mayo, porque es en el momento que yo coseché, que terminé la producción y coseché la soja, y coseché 1.200 toneladas. Y la cotización de soja en el puerto de Rosario al 30 del 6 del X1 es de 9.945. ¿Por qué el práctico me da estos dos valores? Porque yo voy a tener que determinar una ganancia por producción en el momento de mayo del X1, cuando yo lo coseché. Ese va a ser la determinación de un resultado. Y voy a determinar un nuevo resultado al cierre del ejercicio, que en este caso es el 30 del 6. ¿Por qué? Porque, como lo dijo también Villar en un momento, yo tengo un activo biológico hasta antes de mayo, y luego de mayo eso se transformó ya no en un producto biológico, ¿sí?, por más que lo sigamos considerando un producto dentro de lo que es el gran rubro, ¿verdad?, en un producto agropecuario. Entonces tenemos que hacer la medición en ese momento, ¿sí? Y luego, cuando ya, si no hemos vendido, acá en el práctico no nos dice que no hemos vendido nada, al cierre del ejercicio, que es el 30 de junio, tenemos que determinar un nuevo resultado. ¿Por qué? Porque estamos, creo que no lo dijo todavía acá el práctico, pero estamos trabajando a valores corrientes, ¿sí?, con valores homogéneos. Entonces, si vamos a trabajar con valores homogéneos, necesitamos tener la cotización mínima de mayo y del mes de cierre, que en este caso es el 30 del 6. Ni les cuento, si hubiéramos vendido parte de la soja durante este periodo, hubiéramos necesitado también la cotización en el momento que se hubiera vendido la soja, para determinar un tercer resultado, por ejemplo, que no se ha dado acá. O sea que por ahora tendríamos dos resultados. Uno en el mes de mayo, que sería un resultado por producción, y un resultado del 30 de junio, que es un valor al cierre del ejercicio. Bien, entonces vamos a ver qué se pide. Se pide evaluar y registrar el ingreso y costo de producción de soja al momento de la obtención de los productos agropecuarios, ¿sí? Entre paréntesis, por si queda duda, es mayo del X1, y ya nos dijo acá el práctico, ¿verdad? Ese va a ser el punto A. Atento, porque así como está acá, si entra en el parcial, le van a pedir exactamente lo mismo. Evaluar el ingreso por producción, que va a ser en el momento de la cosecha, y B, evaluar y registrar en su caso el resultado por medición a su valor razonable menos los gastos estimados en el punto de venta al cierre del ejercicio. Junio. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué es el valor razonable? El valor razonable es el valor de cotización del producto, en este caso de Rosario, menos los gastos necesarios para que mi soja llegue hasta el puerto. Lo clásico, ¿cuál es? El flete. El flete y el acondicionamiento de la mercadería. Ese es el valor razonable. ¿Y cuáles son los gastos estimados en el punto de venta? En este caso, en el ejemplo de este práctico, los gastos en el punto de venta básicamente son los impuestos y las comisiones, ¿sí? Sin esos dos gastos yo no puedo vender. Entonces, ya vamos visualizando cuál es el valor razonable y los gastos estimados en el punto de venta, porque ese va a ser el valor final con el cual yo voy a medir y voy a evaluar mi soja al cierre del ejercicio y en el momento de la producción. Si bien digo, en el momento que se produce el producto agropecuario, para la redundancia, cuando yo lo coseche.
C me dice, concepto de actividad agropecuaria, de ejemplo. Bueno, eso lo podemos ir contestando ahora. Y eso lo sabemos de la primaria. Salta se caracteriza por ser una provincia muy poco industrializada, pero sí que tiene mucho producción minera y agropecuaria. Dentro de la agropecuaria tenemos ganado, ganado vacuno. Actualmente hay alrededor de 1.100.000 cabezas que tiene la provincia, y después tenemos otros tipos de productos agrícolas, mayormente la soja, el maíz, ¿verdad? Y que la soja en particular, casi el 100% está destinado, producido para afuera, para exportación. No así otros productos como la carne, por ejemplo, la hacienda ganadera. Esos son ejemplos de la actividad agropecuaria. Después cualquiera, las que se le ocurra a ustedes, está todo lo que es la parte de hortalizas, por ejemplo, que es un mercado emergente, sobre todo en Jujuy y Salta, que ha tenido mucha productividad en estos últimos años y que ha crecido bastante. Ese es otro ejemplo de actividad agropecuaria o agrícola. ¿Sí? Agropecuaria es un compuesto, dos palabras: agrícola por un lado, que se refiere a las plantas, y pecuaria, que se refiere al ganado, ¿sí? Que puede ser ganado caballar, ganado vacuno, ganado caprino. Bueno, y D, ¿cuál es el momento en que un activo biológico se transforma en un producto agropecuario? Esto lo contestó el contador Villar. Yo, mientras la planta tiene vida, ¿sí? Es un activo biológico, y cuando ya está maduro, ya sea el fruto o la semilla en este caso, cuando ya está maduro y lo cosecho, deja de ser activo biológico. ¿Por qué? Porque muere. La planta ya no sobrevive, muere, y se transforma el fruto, que puede ser tomate, manzana, limones, ¿sí? En este caso poroto, el grano de maíz, la semilla de trigo, el grano de trigo, se transforma en un producto agropecuario. Vamos ahora a la parte pecuaria en sí. Si yo tengo una explotación ganadera, el activo biológico, ¿cuál es? Es el ternero, es el novillito, la vaquillona, el toro, la vaca, que son distintos estadios del animal mientras va creciendo y está listo para producir. El toro para reproducción, y la vaca también, obviamente, para reproducción, para ser servida, ¿sí? Y pueden ser los novillos terminados, las vaquillonas terminadas, ¿para dónde? Para ir al frigorífico. Entonces, en el momento que el novillo entra a la puerta del frigorífico, automáticamente deja de ser un activo biológico y se transforma en un producto agropecuario, con unidades de costo distintas, por supuesto. En el caso de la hacienda, lo que va para el frigorífico, vaquillonas y novillos, por ejemplo, terminados, tienen un mercado, ¿sí? Tienen un mercado, y tienen a su vez una unidad de medida en costo, que es el kilo vivo. Y una vez y por unidad, o sea, el animal, una vez que pasa al frigorífico, la unidad de costo es la media res, que ustedes la conocen en la carnicería. La res es entera, ¿verdad? Y la media res, que es la unidad de costo, es la que se comercializa normalmente en supermercados y carnicería. Bueno, esos serían los ejemplos. Si voy muy rápido, por favor, me dicen, o algo que no se haya entendido, volvemos para atrás un poquito. Bueno, esto sería el planteo, ¿sí? El planteo es un ejercicio cortito, pero bastante completo. Vamos a la solución. Como dijimos, primero vamos a evaluar la producción, y luego esa misma producción medida al cierre del ejercicio. Para eso necesitamos hacer nuestra planilla de trabajo o nuestra hoja de trabajo. Entonces, título A: evaluar y registrar el ingreso del costo de producción al momento de obtener los productos agropecuarios, mayo. O sea que nosotros estaríamos cargando al costo, en este caso se llama sementera, todos aquellos gastos que fuimos incurriendo durante el proceso del crecimiento de la plantita hasta que estuvo maduro el poroto y para ser recogido. Todo eso, en vez de cargarse al costo de producción, se carga una cuenta que se denomina sementera soja, y que se va a dar de baja una vez que
obtengamos la producción o el producto agropecuario. ¿Sí? Ya lo vamos viendo. Tenemos entonces las cantidades, vamos a ir utilizando los datos que nos va dando el práctico, y tenemos que la cantidad de toneladas de soja producida fueron 1.200, el valor, la obtención del valor razonable menos los gastos en el punto de venta, ¿sí? Lo vamos a determinar de la siguiente manera. A ver. Esto debería estar en negrita, porque es un título. ¿Sí? ¿Cómo obtenemos el valor razonable? Primero vamos a ver la cotización. La cotización de la soja en el puerto Rosario es de 9.360 pesos la tonelada. Ese dato lo tenemos en el práctico, en el planteo. A eso le vamos a restar el costo de transporte, ¿sí? El costo de transporte y acondicionamiento de la tonelada, que también está el dato en el práctico y es de 1.950 pesos. Por diferencia obtenemos el valor razonable de la soja al 30 de mayo del X1. ¿Qué nos falta? Ya tenemos el valor razonable. ¿Y cuál es el valor que le tenemos que dar? Es el valor razonable menos los gastos estimados en el punto de venta. Vamos a ver cuáles son los gastos estimados en el punto de venta. Los gastos estimados en el punto de venta, ¿sí? Es la comisión del contrato de venta de granos en Rosario. ¿De dónde obtengo este valor? Este valor me dice de que es el 2% por cada tonelada. O sea que es el 2% de los 9.000, ¿dónde está? De los 9.300, a ver, vamos a ver si acá me sale. 9.360 al 2. ¿Sí? Tengo problemas con el... Bueno. 9.360, ¿esto cómo lo van a determinar? Es 9.360 pesos por el 2%, me da 187 pesos con 90. Y, lo tiró, perdón. Y el impuesto a los sellos es el 1,2% del valor de la tonelada, que es 9.360 pesos. 9.360 me da 112,32. Restando de los 7.410 pesos, me queda el valor razonable menos los gastos estimados en el punto de venta al mes de mayo de 7.110 pesos. Con 48. Con 48. ¿Ok? Bueno, entonces, ya tenemos nuestro valor por el cual vamos a multiplicar nuestras 1.200 toneladas de soja que hemos obtenido. Si nosotros multiplicamos, me da el valor de 8 millones, mire, 1.200 por los 7.110,48 me da los 8.532.576 pesos. Ese es el ingreso por producción de soja que nosotros lo tendríamos, ¿sí? si vendiéramos al 30 de mayo, durante el mes de mayo del X1. Ese ya es un resultado. Ya es un ingreso. Ya es un ingreso por la producción que hemos obtenido. Aparte del costo que teníamos, que veníamos arrastrando. ¿Sí? ¿Cuál fue el costo de la producción de la soja? Fue de 4.492.000, 4.492.800. ¿Cuál fue? ¿Cómo calculamos ese costo? Ese costo calculamos ahí vamos a ver acá, F17, es los 3.744 por las 1.200 toneladas. ¿Sí? Me da 4.492.800, que es lo que trasladamos acá. Bien, al costo. Entonces, si nosotros tenemos el ingreso por producción de 8.532.000 y nuestro costo o la sementera de la soja en ese momento fue de 4.492.800, el resultado se denomina resultado por producción de soja. 4.039.776. O sea, ese es el primer resultado que obtenemos nosotros al 30 de mayo del X1.
¿Se entendió esta planillita que hicimos? ¿Sí? Bueno, una vez que ya hemos obtenido nuestros resultados por producción al valor razonable menos los gastos estimados en el punto de venta, hacemos nuestro asiento. Primero, cargamos al costo, ¿sí?, de noviembre a mayo, los 4.492.800 contra el costo de mano de obra, servicios de tercero, insumo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta partecita del asiento podría hacerse, no nos dice el práctico, pero en realidad sería A, materia prima, A, mano de obra, A, gastos de producción, total 4.492.800. ¿Sí? Como no nos dice el práctico, creamos una cuenta que se denomina costo de mano de obra, servicio de tercera, insumos, semilla, combustible, lo que ustedes quieran agregar. ¿Está bien? En el parcial, ustedes, si se les llegara a tocar algo así, lo pueden dividir de esta manera y estaría bien. Lo importante, Aldo, sí. Aldo, Sí, hay una pregunta ahí, creo que se trata de eso. Algún alumno no entendió cómo sale el ingreso por producción de los millones. Ah, perfecto. Bien. El ingreso por producción es, yo tengo, ¿cuánto es lo que yo produje en mayo cuando coseché 1.200 toneladas? ¿Sí? Ahí están las 1.200 toneladas. Por el valor razonable, que no me están funcionando las teclas. ¿Qué cosa? ¿Dónde están? No, imposible. Bueno, se lo explico. Bueno, no importa, que lo hagan al cálculo ellos. Es 1.200 por 7.000. 110,48. Me da los 8.532.576. Porque el alumno que preguntó es, ¿qué es lo que estaba buscando yo? Eso es lo que no tienen que perder de perder el objetivo. ¿Cuánto produje yo? Produje 1.200 toneladas. A esas 1.200 toneladas yo le tengo que dar un valor al mes de mayo del X1. ¿Qué valor le voy a dar? Para eso, ¿qué tengo que determinar? Me dice la RT22 modificada por la 46. Tengo que buscar el valor razonable menos los gastos estimados en el punto de venta. Así me dice la resolución técnica. ¿Cómo lo determino? Primero tengo que buscar el valor razonable. ¿Cuál es el valor razonable? El valor razonable es lo que tengo cotizado en el puerto de Rosario menos el costo de transporte. Esto me da el valor razonable. ¿Qué más me dice la RT22 modificada? Me dice, a ese valor razonable, usted le va a restar los gastos estimados en el punto de venta. ¿Cuáles son los gastos estimados en el punto de venta? Por tonelada, 187 pesos de comisión, ¿sí? Y el impuesto a los sellos, 112,32. Y ahí obtengo el valor razonable menos los gastos estimados en el punto de venta. Al multiplicarlo por las 1.200 toneladas, yo obtengo el ingreso por producción de soja, que es 8.532.576. ¿Se entendió ahora? Ese es otro problema que tiene el MIT. Cuando yo estoy compartiendo la pantalla, Gustavo, no puedo leer los mensajes, nada. ¿Sí se entendió, Aldo? Dice que sí, entendió. Ahora, hay otra pregunta ahí, ¿cómo surge el asiento de la cementera de soja, el costo de mano de obra? El primer asiento. Perfecto, bien. El práctico no me dice qué gastos tuve yo desde noviembre, que comenzó la preparación de la tierra, hasta el mes de mayo, en que se produjo la cosecha. ¿Sí? Pero yo tuve gastos de movimiento de la tierra, arados, combustible, los honorarios del tractorista, los insecticidas, pesticidas, todo lo que es la preparación de la tierra, usted tiene que ir sacando del bolsillo y pagando. Todo eso va a parar a la cementera de la soja. Entonces, usted agarra y le viene la factura de los honorarios por los gastos de arado de la tierra, ¿sí?
¿Y usted qué hace? Hace sementera soja a honorario de arado. Bien, va a su proveedor y compra la semilla de soja para sembrar. Le dan la factura, la paga y usted hace el asiento. Sementera soja a semilla. Viene el capataz y le dice, jefe, tenemos que comprar una torba de combustible para poder hacer la siembra, para darle combustible a la sembradora. ¿Cuánto es el combustible? Me permití, ahí, digamos, está resumido, es cierto, hay un paso anterior. Si nosotros compramos semilla, deberíamos poner posiblemente semilla a caja. Claro. Y en la medida en que la semilla se dispersa en el campo y se utiliza, qué sé yo, entonces pasa a formar parte de la sementera. Y entonces ya hago sementera a semilla, estimando cuánto se utilizó y así voy cargando el costo. Ahí aparentemente el práctico DAO era un solo renglón, en un solo monto, todos esos movimientos de costo en una sola cuenta, que es la que usaste ahí, me parece. Claro, exactamente. Por eso, cuando explicaba la primera vez, dije que acá se resumió en una sola cuenta todos los gastos o costos que fue produciendo el productor, ¿sí? Desde noviembre hasta mayo. O sea que dentro de estos 4.492.800 está metido los gastos de combustible, mano de obra, semilla, los honorarios del ingeniero agrónomo, de los químicos, para ver cómo la fertilidad de la tierra, todos esos gastos necesarios para poder producir la soja están metidos dentro de estos 4.492.000. ¿Cómo lo saqué? Saqué del dato que me dice acá que el costo de producción es de 3.744, 3.744 por la cantidad de soja que yo produje hasta mayo. Entonces, eso me da, ¿sí?, el costo de producción. ¿Que lo cargué a qué? Lo cargué a la cementera. Esto para mí es un activo. ¿Sí? ¿Sí? Es como un activo. Una vez que yo llegué al momento y produje, o sea, hice el cierre y coseché el grano de soja, ya no existe más la cementera. ¿Qué es lo que va a existir después de mayo que yo produje, ¿sí?, la soja? Voy a tener el costo por producción y voy a dar de baja a la cementera. ¿Sí? Porque capaz que este asiento tendría que haber estado arriba de esto. Perdón, en una similitud. Recuerden que cuando nosotros, en este caso, no vendemos, pero buscamos un valor muy cercano a la venta porque es de un mercado activo, es como si haríamos el asiento de venta de mercadería y después hacemos el asiento del costo. Claro. En el mismo formato hacemos el asiento de la producción agropecuaria soja y después el asiento del costo, donde desaparece. Nosotros hacemos costo mercadería vendida a mercadería, y acá hacemos costo de producción soja a cementera soja. Sí. Siguiendo con las similitudes, como dice el contador Villar, ustedes analicen que este ingreso, esta cuentita de ingresos por producción de soja, es una cuenta de resultado. Es una cuenta de resultado positivo. Es como que acá hubiéramos dicho a ventas, ¿sí? Si yo digo a ventas, automáticamente ustedes razonan de que yo tengo que dar de baja el costo. ¿Está bien? Entonces, como se produce y me permite a mí la RT22 reconocer este resultado como ingreso por producción de soja, yo tengo que dar de baja automáticamente la cementera. ¿Contra qué? Contra el costo del producto, del costo de producción de soja, los 4.492.000. ¿Y cuándo daré de baja el costo de producción de soja? ¿Sí? Lo que todos están pensando. Cuando yo venda efectivamente la soja, daré de baja el costo de producción de soja. ¿Se entendió ahora? Espero que sí. Si no, no tengo problema, estamos con tiempo, podemos volver a explicar de nuevo. Entonces, en resumen,
yo cargo a la cementera de soja todos los gastos que estoy teniendo de noviembre a mayo para producir esa soja. 4.492.800. Llega el mes de mayo, tengo la producción de soja y doy de alta, si quieren llamarlo de alguna manera, el producto agropecuario de soja por 8.532.000. Son los datos que estoy sacando de acá arriba, ¿sí? Y doy de baja a la cementera. Pues ya no la tengo más. El producto de activo biológico ya no lo tengo, ya murió. Ahora lo que tengo es un producto agropecuario. Entonces me queda, doy de alta el costo de producción de soja a cementera de soja por 4.492.800. Bien, acá tendríamos la mitad del ejercicio hecho, ¿sí? Con los asientos de esto. Vamos al punto B. En el punto B, dame un segundo, Rivita, ¿cree, Aldo? dale. Subilo un poquito. A ver. Ahí está. Nosotros, hace rato yo les decía de que había unos costos que se producían posteriores a alguna de las situaciones de las que veníamos. Como en este caso el activo biológico deja de serlo, ya concluyó su producción y se lo cosecha, o bien hay algunos, supongamos que el caso de algún animal vivo que requiere otros costos para su acondicionamiento y transporte. Entonces fíjense en que no obstante tener una cotización, como en este caso, por supuesto en este caso la cotización es de la soja, pero tiene un mercado activo donde yo obtengo un valor, en este caso y en todos los casos, por ahí la diferencia de esa terminología que nosotros hablábamos de valor neto y realización para otros casos, para otros activos que ya vimos en otros temas, y acá aparece un valor razonable, es porque aparecen esos costos adicionales que son los que hacen cambiar el valor. ¿Se acuerdan cuando nosotros medíamos, no sé, otros bienes, decíamos valor de neutralización, era el valor del mercado menos las comisiones y la intermediación, que es muy similar a los gastos estimados en el punto de venta, pero aparecen acá otros costos que se permiten deducir y que los deducimos a los efectos de mejorar nuestros valores, y aparece esa terminología de valor razonable. Por eso entonces decimos, tenemos la cotización del mercado, menos los costos de transporte y acondicionamiento que podrían ser para cualquier activo biológico. Ese costo de transporte y acondicionamiento lo restamos, me da el valor razonable. Por supuesto que los gastos, valga la aclaración, se calculan sobre la cotización del mercado, porque los gastos no tienen nada que ver con el costo de transporte y acondicionamiento. Entonces el 2% y no sé qué otro es sobre los 9.360 y no sobre los 7.410 que es el valor razonable. Entonces cuando nosotros decimos valor razonable menos los gastos estimados del punto de venta, no quiere decir que esos gastos se calculen sobre el valor razonable, se calcula sobre la cotización del mercado, 9.360. Eso nomás. Está bien, para agregar solamente, y es algo lógico, porque cuando vos llegas a Rosario y estás con el trader o comisionista o empresa importadora, las comisiones las van a multiplicar por el precio que ven en pizarra, y el precio que ven en pizarra es los 9.360. No ven que vos te tuviste que venir de Salta, que tenés que acondicionar el transporte, que eso te tuvo un costo, no. Ellos te calculan sobre el precio de pizarra, y el precio de pizarra son 1.360. ¡Pum! Se acabó. Y no hay discusiones, eso. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo el resumen, damos de alta la cementera contra los gastos que hemos tenido. Cuando cosechamos, damos de alta el producto agropecuario contra el ingreso de la producción de soja, que es una cuenta de resultados, ¿sí? Y damos de baja la cementera contra el costo de producción de soja. Este asiento es, así como lo ven,
en mayor medida, con otro nombre, exactamente igual. Creo la cementera, doy de baja la cementera. Doy de alta el producto agropecuario contra la cuenta de ingreso. La cuenta de ingreso es una cuenta de resultado. ¿A dónde va a ir a parar? Al estado de resultado. ¿Sí? Y ustedes miran, bueno, pero no hubo intervención con terceros. ¿Cómo puede ser que estoy produciendo una cuenta de ganancia? Porque esto es ganancia, ¿sí? La RT22 me lo permite, ¿sí? Y más, me pide que yo ponga en el estado de resultado separado del resto de las ventas, ojo, separado del resto de las ventas, estos ingresos por producción de soja. ¿Sí? Pero ¿eso es bruto o es neto? Me podrán decir ustedes. Es neto y bruto porque coinciden, porque este valor ya está neteado del costo de transporte y está neteado de la comisión y surgió ya neteado de este costo porque ya le dimos de baja. ¿Me entienden? Ya le dimos de baja. Bueno, vamos ahora al punto B, si no hay otra pregunta. Vamos. B dice, valores registrados en su caso, el resultado por medición a su valor razonable menos los gastos estimados en el punto de venta al cierre del ejercicio. Perfecto. Nosotros teníamos el resultado a valor razonable menos los gastos en el punto de venta al mes de mayo. Ahora cerramos el 30 de junio. Y si no hubiera habido cambios en el valor de la tonelada de soja en el puerto de Rosario en el mes de junio, no tendríamos que hacer absolutamente nada. Pero como tenemos otro valor, y acá volvemos al planteo, ustedes van a ver que nosotros tenemos un valor en el mes de mayo y tengo otro valor al cierre, o sea, en el mes de junio. Por lo tanto, estas diferencias yo las voy a tener que expresar. Yo las voy a tener, mis hojas las voy a tener que medir nuevamente en el cierre de mi balance al 30 de junio. ¿Por qué? Porque todavía la tengo, ¿sí? La tengo todavía estoqueada, está en la... Entonces, empezamos de nuevo. ¿Cuánto fue la cantidad de soja producida? 1.200. ¿Cuál es la cotización de la soja en el puerto de Rosario? 9.945. ¿Cuánto es el costo de transporte? 1.950. Me dirán, bueno, pero es el mismo valor que hemos tenido en mayo. ¿Y qué? El mismo valor en junio. El práctico no nos dice nada. Entonces, el único valor que nosotros tenemos corriente, ¿sí? El costo de transporte es este. Por lo tanto, es ese lo que vamos a restar. ¿Es posible que esto haya sufrido algún incremento? Sí, es posible, pero el práctico no nos dice nada. Así que, por lo tanto, usamos este valor. Los 9.945 menos los 1.950 del acondicionamiento y costo de transporte de nuestra soja nos da un nuevo valor razonable al cierre de ejercicio de 7.995. No sé quién tiene el micrófono abierto que se escucha, che, vos. No sé si será molesto para ustedes, pero para mí un poquito. Ese es el valor razonable. El nuevo valor es razonable al cierre del ejercicio, 30 de julio. Luego tenemos los gastos estimados en el punto de venta. También el práctico no nos da otros valores, por lo tanto vamos a usar el que teníamos al cierre en el mes de mayo, que era el 2% y el 1,2%. ¿El 2% de qué? El nuevo valor que tenemos acá, los 9.945. Y el 1,2 también del nuevo valor que tenemos de 9.945. Por supuesto me da otro valor la comisión, 198,90 y 119 contra, subamos un poquito, contra los 187,20 y los 108,32 que teníamos anteriormente. Entonces, determinamos un nuevo valor al cierre del ejercicio, que es el 30 de junio, 7.676,76 por tonelada. A multiplicarlo por las 1.200 toneladas que nosotros cosechamos, tenemos un nuevo producto agropecuario valuado al 30 de junio de 9.212.112, ¿sí?
tenemos un nuevo valor, que al compararlo con el valor que habíamos determinado en el mes de mayo, que es 8.532.000, subo acá para recordárselo, ¿sí? 8.532.000, comparado con el nuevo valor medido y evaluado al 30 de junio, me da una diferencia que en este caso es positiva, y es un resultado por la medición de productos agropecuarios de la soja a su valor razonable menos los gastos en punto de venta al cierre del ejercicio. Por lo tanto, eso es ganancia, es una ganancia, porque es un resultado. ¿Profe? Hola, cierra el micrófono, por favor. Profe, disculpe, solo ustedes dos tienen prendido el micrófono, nadie más lo tiene. Bueno, ¿quién será? ¿Vos sos vos, Ramón? ¿O vos, Gustavo? Gustavo, ¿listo? ¿Ahora está? Bueno, Sí, profe. gracias. Gracias, porque sé que hay un acoplamiento ahí. Bueno, entonces tenemos, repetimos entonces el proceso, ¿sí? Las 1.200 toneladas no se tocan, es la que producimos. ¿Cuándo comienza la alteración? Acá, porque tenemos un nuevo valor de cotización al cierre, 9.945. Tenemos el mismo costo de transporte y de acondicionamiento de la tonelada, lo cual nos da un nuevo valor razonable de 7.995. No se ha modificado según el práctico, no se ha modificado, no nos dice nada tampoco, no se han modificado los porcentajes de la comisión y el impuesto a los sellos, nada más que lo tenemos que recalcular sobre el nuevo valor de cotización que tenemos. Esto nos da un nuevo gasto estimado en el punto de venta que al contrastarlo contra el valor razonable, me da un nuevo valor razonable menos los gastos estimados en el punto de venta de 7.676,76, que al multiplicarlo por 1.200 toneladas, me da un nuevo valor del producto agropecuario, soja, pero al cierre del ejercicio, que comparado con el que habíamos determinado en mayo, me da un nuevo resultado por medición de producto agropecuario de soja a su valor razonable menos, menos los gastos en el punto de venta. Acá es una gran tentación y que yo esperaba que algunos de ustedes me pregunten, bueno, pero este es un resultado por tenencia. Sí, es un resultado por tenencia. Y lo voy a exponer en el estado de resultados, también lo voy a exponer en el estado de resultados, pero en un lugarcito aparte. No lo podemos decir ahora porque eso es parte de contabilidad 3, pero tengan en cuenta que no hemos puesto acá resultado por tenencia de la soja al cierre del ejercicio, sino hemos puesto resultado por medición del producto agropecuario de soja a su valor razonable menos los gastos en el punto de venta, 679. Por supuesto que si es un resultado, ¿contra qué cuenta la vamos a cargar? ¿Me suma o me resta a mi producto agropecuario? Si es una ganancia, me suma. Entonces, el producto agropecuario se me incrementa a mí en 679.576 y mando a la cuenta de resultados los 679.536. Por lo tanto, esto vendría a ser como concepto, ¿verdad?, del asiento, de determinación del resultado por medición de la producción agropecuaria de soja a su valor residual, menos los gastos en el punto de venta al cierre del ejercicio, que es el 30 del 6 del X1. Aldo, dame un segundo, sube un poquito. Sí. No sé si por ahí nomás puede producir una confusión. El último cálculo del producto agropecuario evaluado, nosotros tenemos el producto agropecuario, reitero, es un bien de cambio, ya no es un activo biológico, lo teníamos a mayo del X1 en base a un criterio de evaluación. ¿Cuál es? Valor razonable menos gasto estimado en el punto de venta. Y ese último cálculo da lugar al asiento que está abajo. En cambio, subí por favor en el papel de trabajo del otro caso, ahí nomás, ese cálculo que se hizo ahí no da lugar a ningún asiento. Simplemente estamos evidenciando un resultado de producción por producción de soja. No, nada más, que se expondrá en
en el estado correspondiente. Por supuesto. Bien, por ahora es suficiente con que tengan este tema aprendido, chicos. Tengan en cuenta ustedes que en contabilidad 2 nosotros aprendemos a medir y evaluar en distintos momentos, ¿sí?, del ejercicio económico, al inicio, en el momento de la venta y en el momento del cierre, ¿sí?, que no tenemos la mercadería, el stock. ¿Sí? Sí, decime. Subilo un cachito, por favor, ahí, para que nada más, subilo un poco más, ahí nomás. Ahí, no, quiero ver la parte teórica esa que está ahí. Ahí. Fíjense que ahí, nada más que para que evidencien la complejidad que tiene este tema, porque así habla la norma contable. Fíjense que dice los resultados generados por el cambio del valor razonable menos gasto estimado del punto de venta del productor agropecuario, controlado por sus productores y destinado a su venta. Ese tema no es para que, digamos, un tema que si quieren pueden incursionar un poquito, pero a los efectos que vean la complejidad de otra posibilidad es que yo tenga los productos agropecuarios y no los controle, porque dice controlado por sus productores. ¿Cómo puede llegar a suceder algo así? Y dentro de la operatoria de algunos cereales o algunos productos agropecuarios, existen una serie de contratos que se hacen a plazo, contratos a futuro, una serie de situaciones que muchas veces hacen que yo los tenga en mi poder a los productos, pero no pueda controlar. Entonces me está diciendo, son los controlados por los productores y destinados a su venta. Entonces, para que vean que simplemente que la norma tiene cosas que surgen de otras operaciones, que por ahí nosotros no es nuestra intención profundizar tanto en el tema, y que ustedes la van a leer y por eso les digo, hay que tener cuidado. Bueno, nada más. Bueno, y acá es como que, acá termina la parte práctica del ejercicio. Y en cuanto repasemos si quieren las preguntas teóricas, ¿sí? Y que dice, ¿qué es lo que es la actividad agropecuaria? La actividad agropecuaria consiste en producir bienes económicos a partir de la combinación del esfuerzo, esto es tal cual como está en la RT22, ¿no? Del esfuerzo y la naturaleza para favorecer la actividad biológica de plantas y animales, ¿sí? Plantas y animales, incluyendo su reproducción, mejoramiento, degradación o crecimiento que conforman su desarrollo biológico. Ahora dice, explotación de la madera, cultivo de la vid, la piscicultura. Ahí el único término que se ha producido por ahí alguna discusión es respecto a la terminología esa de degradación, sí, que se puso ahí, que bueno, se terminó consensuando de ponerla, pero casi heredada, en donde la degradación no parecería formar parte del procedimiento, del proceso de crecimiento de un activo biológico, pero bueno, es un tema discutible totalmente. Sí, lo que no se me ocurre es un tipo de explotación donde se degrade el producto. Hay veces que esa terminología respondía a mantener un ejemplo, te doy, no se me ocurre otro, las vacas que están en descartes, que han sido vacas de tambo, lecheras, y que se las mantiene, no obstante, ya no estar en condiciones porque han sufrido una degradación con el tiempo. Sí, puede darse, pero también está el ejemplo, si vamos al caso de los animales también, chicos, ¿no? Me refiero. Estos animales que prestan un servicio, estamos hablando pura y exclusivamente en el caso de la ganadería, ¿verdad? Dentro de lo que es ganadería, ustedes pueden tener distintos tipos de explotaciones. Hay empresas que se dedican a la parte, son criadores, le dicen normalmente, ¿no es cierto? Son los que tienen los planteles de vacas,
¿sí? Y generan terneros. Y una vez que nace el ternero y es destetado, es vendido a otro productor que se llaman engordadores, que se dedican ya una vez que reciben el ternero destetado, a crecimiento a campo abierto y luego producir es la recría de ganado, ¿verdad? O sea, lo cría primera vez la vaca amamantándolo y la recría ya es la segunda parte cuando un animal ya tiene su estómago totalmente completo y puede comer pasto a un nuevo crecimiento. Y posteriormente, el engordador está el terminador, que es otro tipo de productor, que es el que agarra la hacienda, ya sea flaca o que ya haya estado desarrollada totalmente, lo termina de engordar, lo termina, quiere decir que lo engrasa y lo destina posteriormente al frigorífico. Entonces, cuando yo soy criador, ¿verdad? Y tengo una vaca que me da generalmente un ternero por año, las gestaciones son 9 meses, igual que el ser humano, en el caso de las vacas. Con la diferencia está que el ser humano genera una persona a los 9 meses de 3 kilos, ponele, y la vaca genera un ternero en 9 meses de 50 kilos. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, esta vaca puede producir generalmente, si una vaca de buena raza, 9 a 10 terneros, no produce más, porque ya, cuando entra a una edad muy madura, por más que la sirvan, ya no genera o ya no embrionan, como le dicen, ¿cierto?, nuevos terneros. Entonces, directamente son, como dijo Contador Villar, son descartes, que le dicen. Entonces, ese descarte, obviamente, tiene un precio de venta que la compra el engordador, la mete al campo la vaca, la engorda, ¿sí?, le gana kilos, y posteriormente la saca al mercado, por supuesto, con otros precios, porque no es lo mismo vender un novillo terminado de 4 años a vender una vaca terminada de 10 años. Pero tiene mercado. ¿Por qué? Porque va al descarte, el frigorífico la compra como vaca gorda de descarte, la faena, y eso no va a parar quizás al asado que ustedes pueden llegar a comer, que es un animal muy maduro, pero sí va a parar a las empresas que hacen hamburguesas, que hacen salchicha, que todo, salvo los huesos, por supuesto, va todo a hacer carne molida. Entonces, tampoco yo veo que sea una degradación. Sí, puede ser aquel animal flaco que va a parar igual al frigorífico y que se le aprovecha solamente el cuero y la menudencia y la carne. Bien, ahí en realidad la discusión, aparte de lo que hiciste mención, pasaba por si no sería más conveniente ponerla como un bien de uso fuera de uso, o como usamos, y que termine expuesta en otros activos directamente, con algún valor de recupero, como podría ser posible en los tratamientos que has hecho mención. Claro, porque es difícil, en el caso de la agricultura, el poroto que no califica, por ejemplo, para exportación, va a parar junto con el pele de soja al alimento balanceado de ganado vacuno. Eso también podría ser una degradación. ¿Por qué? Porque ya no lo vendo como un producto de primera para exportación, sino al consumo interno. Ese es el ejemplo que yo podría dar también. Puede ser también el animal de descarte, el toro después tiene una serie de cantidad de años para brindar un servicio. Luego también el animal ya no rinde como puede rendir en los primeros años, ¿verdad? Se degrada y también va a engordarse y va a parar al frigorífico. Es difícil el tema de la degradación por ahí. Es como el dicho que todo animal que camina va a parar al asador, ¿verdad? Nada se desperdicia. No hay dentro de la industria ganadera o la industria frigorífica un animal de descarte que diga, no tiene precio, lo dejo vivir hasta que fallezca y lo entierro. No es así. Todo se engorda y va a parar al frigorífico. Con otro precio, pero va a parar al frigorífico. Bueno, y el punto D, por favor, el último, me dice que los activos biológicos terminados son aquellos que... Yo no sé si estaba la pregunta de... Perdón que vuelva para atrás. Está. ¿Cuál es el momento de que un activo biológico se transforma en un producto agropecuario?
Dice, el activo biológico terminado son aquellos que han concluido su proceso de desarrollo y se encuentran en condiciones de ser vendidos, transformados en productos agropecuarios o utilizados en otros procesos productivos. Por ejemplo, la fruta madura y cortada del árbol pasa de ser activo biológico terminado a producto agropecuario. Ya no tiene vida la manzana, la naranja que es recogida y ya está en un cajón de fruta. Pasa a ser un producto agropecuario. En el caso del novillo terminado, pasa a la faena para convertirse en carne o media res. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Y por último, para terminar, ¿por qué en la explotación agrícola tenemos un valor corriente distinto a lo que podría ser en el negocio industrial cuando vemos como valor corriente el costo de reproducción? ¿Por qué? Porque generalmente, y es muy difícil no encontrarlo, en la explotación agrícola ganadera tenemos precios de mercado. Tenemos precio de mercado. Si ustedes tienen una vaca de descarte, tiene precio de mercado. Si ustedes tienen toros, todos pesados, todos livianos, tienen un valor de mercado. Si ustedes tienen novillos flacos o novillos engordados, tienen un valor de mercado. Si ustedes tienen terneros, ¿sí? Según el peso, también tienen un valor de mercado. Entonces, tienen una serie de valores corrientes para cada tipo de producción. Ahora, supónganse que tengan árboles frutales y cosechen el fruto. El fruto tiene un valor de mercado. ¿Saben cuál es la diferencia cuando ustedes producen una silla, cuando producen un kilo de carne? Es de que si yo la silla la hago de cuero, con madera fina, con trabajo, ¿verdad? Con esfuerzo, tiene un valor diferente en el mercado al cual yo voy a salir a vender que aquella silla hecha de manera rústica y con un cuero de segunda o de descarte, ¿verdad? Tiene un precio distinto. En cambio, en la soja, yo por más linda soja que tenga, tiene un único valor en el mercado. O se puede sacar para exportar o no. ¿Sí? Lo mismo pasa con la producción de ganadera. Yo tengo un novillo terminado y según los años que tiene un valor de mercado. Si es criollo, tiene un valor de mercado, y si es cruza o puro por cruza, también tiene un valor de mercado. No hay otro, no porque el ternero o el novillo sea de marrón y el otro sea negro o sea overo, va a tener precios diferentes. No es así. Por eso, el valor de mercado es un valor mucho más que referencial para poder medir y evaluar la mercadería que nosotros tenemos dentro de la explotación. Bien, si no hay más preguntas, nos vamos despidiendo. Vamos a dejar de compartir. Dame, Aldo, bueno. A ver, no, decime. A ver, ya me salí. Lo vuelvo a compartir si querés. Te hacían una consulta sobre el último asiento. A ver. A ver, sí. ¿Sobre ese asiento? Sobre el último asiento, sí. Déjame decir una cosita nada más de la última partecita que estabas viendo. Bueno, del punto... Ahí nomás. Ahí donde dice el punto D, que dice activos biológicos terminados, son aquellos que han concluido su proceso de desarrollo y se encuentran en condiciones. Y esas tres son distintas opciones. O sea, se encuentran en condiciones de ser vendido. Una, transformado en producto agropecuario. 2, utilizado en otros procesos productivos. 3. Entonces, era para que no se entienda de que se encuentran en condiciones de ser vendidos transformados en productos agropecuarios. No, son distintos estados y distintos activos biológicos. Sí. Un poco creo que se entendió, ¿no es cierto? Sí. Los que están en condiciones de ser vendidos, pero que son activos biológicos, los que transformados en productos agropecuarios, que ya son también activos biológicos terminados, y los que son utilizados en otros procesos productivos, que eso es una referencia, tipo yo, a cuando uno destina de su propia producción
activos terminados, biológicos terminados, para otro proceso que uno mismo tiene dentro de su actividad. Entonces son destinados a otros procesos productivos. Sí, ahí como ejemplo podemos poner del plantel de vaquillonas que yo tengo, separo un porcentaje para ser madres, o sea que automáticamente Exactamente, claro. Y las otras son destinadas al engorde para ir a la faena. Exactamente. ¿Qué me decía Ramón con respecto al último asiento? ¿Alguien quería saber cómo sale el último asiento? Este último asiento. Bueno, al alumno le digo que al tener distintos, en resumen, ¿no? Al tener distintos precios, mi soja, mis 1.200 toneladas de soja en el mes de mayo y distinta cotización en el mes de junio, yo intuitivamente sé que tengo una diferencia. Vamos a ver si esa diferencia puede ser positiva o negativa. Entonces, ¿qué es lo que hice? La recalculé en esta hojita de trabajo. Agarré la cotización de la tonelada al 30 de junio, le resté el costo de transporte, determiné un nuevo valor razonable, le resté los gastos estimados en el punto de venta y determiné un nuevo valor razonable menos los gastos estimados en el punto de venta, que al multiplicarlo por las 1.200, por mis 1.200 toneladas, obtuve un nuevo producto agropecuario, pero valuado al 30 del 6, que al compararlo con el que había determinado anteriormente en el mes de mayo, me surge por diferencia un nuevo resultado por medición de producción, o medición del producto agropecuario, pero al cierre de balance, o sea, al 30 de junio. Por supuesto que estos 679.536 merece un asiento de ajuste al cierre, por eso está el 30 del 6, en el cual me incrementa el valor de mi producto soja en 679, y la contrapartida es un resultado por medición del producto soja a su valor razonable menos los gastos en el punto de venta por 679.536. No sé si ahora permíteme una última cosita. Nosotros cuando hacemos este cálculo estamos trabajando sobre bienes de cambio, producto agropecuario soja, y estamos cambiando el valor del bien de cambio. No es el ingreso por producción que surgió en el punto de arriba, que ese es el crecimiento natural que hemos calculado de la soja. Esto es como cualquier bien de cambio, le buscamos un valor corriente al cierre, que en este caso es el valor razonable menos los gastos estimados de punto de venta. Correcto. Bien, espero que haya entendido, por lo menos al alumno. Si no, volvemos a repetir de nuevo. Bueno, como dicen los abogados, el que falla otorga, ¿no? ¿Así? No, sí se entendió, sí contestó que se entendió. Bueno, bueno chicos, agradecemos haber compartido esta clase por Google, porque no. Y la semana que viene volvemos ya al Zoom y con el link que está subido en la plataforma, pues ya volvemos a la normalidad. Quería aclararles nada más, porque el contador de Torres me mandó un mensaje de que aquellos chicos que hayan tenido que rendir en este horario, en el martes o en el día de la fecha, algún examen final, la falta está justificada, ¿verdad? Bueno, nos estamos viendo, Gustavo, bueno, y nos estamos viendo el martes, Dios mediante. El martes clase. El martes no va a haber clase. ¿Por qué no va a haber clase? Porque es feriado, el 25 de mayo, el Día de la Patria, así que, bueno, a festejar será, y nos estaremos viendo el próximo jueves, ¿no es cierto? Así es. Bueno, hasta luego, chicos. Chao, gracias. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Chao. Gracias, chao.